Eh, Buenas noches, hermano Alejandro. Buenas noches, hermano Alejandro. En los primeros tres capítulos del Evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesucristo entra de lleno a alumbrar y descubrir el pecado. Y Él lo manifiesta que el pecado es un espíritu inmundo, es un demonio. Eh, y él le habla al demonio y saca el demonio de las personas. Y dice que le traían mucho a él endemoniados y personas que tenían todo tipo de enfermedades. Entonces, todo tipo de enfermedades son manifestaciones del pecado, manifestaciones de la presencia de la esencia de Satanás en las personas. Hoy en día es exactamente lo mismo. Hay algo que yo quiero que usted tenga, que usted sepa y les tenga paciencia a ellos. Cuando ellos hablan de que la salvación se pierde, es porque ellos tienen en su conciencia y en su ser y en su mala enseñanza, ellos tienen que el pecado es un tema de inmoralidad. Entonces, hermano Alejandro, imagínese usted que ellos, el mundo en general, yo no los culpo, pero si ellos están, digamos, teniendo codicia, o están teniendo malos pensamientos, o están mintiendo, o están diciendo malas palabras, entonces ellos están sumidos en el marco de la inmoralidad. Estar sumido o estar dentro de esa inmoralidad, ellos, su conciencia, ellos están atormentados. Por eso es que ellos dicen que la salvación se pierde, porque ellos sostienen y sostienen y sostienen su salvación a pura obra, puro esfuerzo. No quiero mentir, no quiero tomar, no me quiero drogar, no quiero tener malos pensamientos, no quiero tener codicia, no quiero tal cosa, no quiero. Entonces ellos cantan y alaban y levantan las manos y ayunan y leen la palabra y todo porque ellos están luchando contra todas las manifestaciones del pecado que les vienen, pero como que los atropella. Por eso ellos dicen que una persona que en un tiempo deja de tomar licor y que ya viniendo a la iglesia dejó de tomar licor y ya tiene la salvación porque dejó de tomar licor, pero que después vuelve a caer y vuelve a tomar licor, entonces ellos dicen, claro que la salvación se pierde porque de ahí ya está tomando otra vez licor, ¿verdad? Y ellos dicen, eh, de esta palabra que dice, retén la corona, afírmese más y mire que no caiga el justo. Entonces dice que la palabra de Dios dice que el justo con dificultad se salva. Entonces ellos lo cogen esas frases y esas oraciones y la acomodan al concepto de la obra, al concepto de la moral o al concepto de la inmoralidad. Entonces ellos dicen que este, eh, que hay que, que hay que cuidar la salvación, ¿verdad? Porque mire que no caiga el justo, porque con dificultad se salva. Pero, pero si le damos vuelta a la revelación de ese versículo, entonces cuando digo vuelta lo que quiero decir lo siguiente. Una persona para llegar a ser justa, perdón, para llegar a tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra, tiene que ser sometido a una gran dificultad. Entonces, si una persona todo le va bien,
¿para qué necesita a Jesucristo? Pero si una persona pierde el trabajo, pierde el dinero, pierde la salud, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro Señor Jesucristo, como sembrador, Él está picando la tierra, o sea, está picando el corazón. Y entonces, ¿cómo lo pica? Suavizando el corazón. ¿Cómo se suaviza el corazón de las personas? Cuando están muy necesitados de una situación que ya no pueden, no tienen control. Mi esposa me dejó, perdí el trabajo. Entonces, así es como Dios pica la tierra, pica el corazón por medio de la dificultad. Por eso dice ahí, el justo con dificultad se salva, ¿verdad? Pero ellos lo que quieren decir es, hay que sobreponerse a todas las situaciones, a como haya lugar para sostener la salvación. Pero no es así. Porque está bien claro. La palabra de Dios dice que la salvación no es por obras. Si una persona está haciendo todo lo posible por no tomar licor, está haciendo una obra. Entonces, si mantiene la salvación, si él piensa que no tomando licor mantiene la salvación, entonces está haciendo una obra. Lo que él no sabe es que el que lo obliga a tomar licor todavía sigue ahí adentro. Ese es el espíritu inmundo. El espíritu inmundo está ahí adentro y le pone sed en el cuerpo para ir a tomar licor. Pero él está, porque la mala enseñanza le dice, usted no puede caer, porque si no pierde la dificultad, usted no puede tomar licor. Entonces, pobrecitos, los obligan a hacer una obra imposible, porque ese espíritu inmundo que está ahí adentro lo obliga a tomar licor. Entonces, por esa razón, es importante que dice aquí, dice en Hebreos 10:10, dice que nosotros somos justificados con una sola ofrenda en su cuerpo. ¿Qué significa? Que Jesucristo, teniendo cuerpo, Él coge ese espíritu inmundo, que es un espíritu, y lo encierra en su cuerpo. Lo encierra en su cuerpo, por eso su cuerpo es una ofrenda. Su cuerpo Él lo tiene porque Él encierra la esencia de Satanás ahí adentro. Entonces, cuando una persona se le manifiesta el pecado por medio de tomar licor, es porque el espíritu inmundo es el que quiere usar ese cuerpo para disfrutar a qué sabe el licor. Entonces, por eso lo pone a tomar y a tomar licor. Pero entonces en las iglesias, que yo también en otro tiempo fui engañado, me obligaban a sostenerme a como hubiera lugar para no tomar licor, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Y entonces, y me decían, si usted toma licor, pierde la salvación. Pero, o sea, como no conocen qué es realmente el pecado, entonces asumen que el pecado es tomar licor, pero no. Tomar licor es una señal. Y tomar licor es es un síntoma de que algo más profundo tiene el corazón de esa persona. Por eso es que el Señor Jesús con su palabra le dice, calla, espíritu inmundo, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y entonces cuando Él saca al espíritu inmundo, Él lo saca y lo encierra en su cuerpo, en su cuerpo. Y Él con su poder lo tiene encarcelado en su cuerpo y por eso es que Él tiene que ir a la cruz para derrotar con muerte el cuerpo de Jesús y el espíritu inmundo que muere con el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Ellos no conocen esa revelación. Yo no los culpo porque en otro tiempo a mí también me engañaron 42 años. Por eso es que, digamos, yo amo la iglesia porque a través de la iglesia y a través de la palabra, ellos le pusieron entendimiento a la palabra de tal forma
que yo pude entender que el pecado no era, en el caso mío, que era un gran adúltero. Que el problema no era que yo andaba con mujeres. No, no, ese no es el problema delante de Dios. El problema delante de Dios era que ese espíritu inmundo, que es el pecado que me gobernaba, le gustaba andar con mujeres, aparte de mi esposa, porque él quería disfrutar de otras mujeres, entonces utilizaba mi cuerpo. Ese es el pecado, ese es el pecado. El adulterio no es el pecado, el adulterio es una señal inequívoca de que yo tenía antes ahí adentro un espíritu inmundo que me hacía ir a estar con otras mujeres. Entonces, cuando yo soy libre del pecado, entonces cuando ya ese espíritu inmundo que le gustaban otras mujeres ya no están en mi cuerpo, entonces inmediatamente yo desperté y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy destruyendo a Jenny y a mi familia. Entonces ya volví en sí como el hijo pródigo, volví en sí. Entonces ya el Señor, una vez que sacó el espíritu inmundo, me selló con su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu no permite que ese espíritu vuelva a entrar y a tomar control sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre mi corazón. No gobierna. ¿Hasta dónde llega el pecado en el caso mío y en el caso suyo? Llega hasta los miembros. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, que hago lo que no quiero. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que el pecado está en él, pero en el cuerpo, no en su espíritu, no en su alma. Pero él tiene la fe y la seguridad y le fue revelado que Jesucristo cargó su pecado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice que en el capítulo 3 Adán y Eva pecaron, o sea, el pecado entró. Pero, ¿qué hizo Adán? Mintió, adulteró, robó. Si él era el dueño de todo, no habían otras mujeres para ser adúltero. No, no tenía codicia de nada. ¿Qué iba a codiciar si él lo tenía todo? Todo el huerto era para él y por él. O sea, ese tipo de pecado que hoy en día y que yo fui engañado por 42 años, ese tipo de pecado no existía en el tiempo de Adán y Eva. Pero dice que el pecado entró. Entonces, ¿qué es lo que significa? Satanás entró en el corazón de Adán y Eva. De eso está hablando. Entonces, a partir de ahí, Satanás entró en el corazón de Adán y Eva y entró en el cuerpo de Adán y Eva. Y entonces, él engendra. Adán, cuando engendra hijos, ya engendra, ya viene la esencia de Satanás en Caín, en Abel. Por eso es que Caín se rebela contra nuestro Dios, porque en Caín está el pecado que lo gobierna. Abel también tiene el pecado, pero Abel sabe que llevando una ofrenda de un cordero es libre del pecado. Él tiene la fe, esa es la profecía de que Jesucristo va a venir. Por eso Jehová ve con agrado la ofrenda de Abel, que es la muerte de un cordero, que es la sombra de Jesucristo, que es el derramamiento de sangre. Por eso Jehová ve con agrado la ofrenda de Abel y a Abel, pero no ve con agrado la ofrenda de Caín porque es fruto de la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es este cuerpo, es esta donde se mueve Satanás. Entonces, ¿qué le va a gustar a Dios llevar la ofrenda de Satanás? Jamás. Por eso es que Dios no quiere nada, no ve con agrado la ofrenda de Caín ni a Caín, porque Caín no ha entendido en ese momento, en los primeros versículos. De eso está hablando, o sea, está hablando de la esencia de Satanás. Por eso es que ellos, como no se les ha revelado qué es el pecado, por eso ellos dicen que la salvación se pierde. Y ellos están sosteniendo su santidad a puro esfuerzo humano,
a pura obra. Pero eso es imposible, es imposible. Mientras el espíritu inmundo, que es el pecado, esté en ellos, en la humanidad, no es posible tener santidad, no es posible. Porque ya de por sí, teniendo el espíritu inmundo, ya son, ¿cómo le digo? Ya son malvados, ya tienen el pecado, ya son Satanás, ya están destituidos de la gloria. Aunque sean buenos, aunque no tomen, aunque no fumen, aunque no mientan, pero si tienen el enemigo de Dios ahí adentro, ya no pueden entrar en el cielo santo, ¿verdad? Entonces hay muchos versículos que ellos no se les ha revelado porque no conocen exactamente qué es el pecado. Termino diciéndole, hermano Alejandro, que si usted lee los primeros 3 capítulos de Marcos, usted se va a dar cuenta cómo a Jesucristo ya lo perseguían. Hasta le dicen que tiene el espíritu de Belcebú, o sea, que hace milagros con la fuerza de Satanás. Imagínese usted todas las cosas que decían de Jesucristo. Y a usted y a mí y a muchos nos dicen locos, porque nosotros decimos que no tenemos pecado. O sea, cuando decimos que no tenemos pecado, lo que queremos decir es que la palabra de Dios nos libertó y nos sacó a Satanás, que es el verdadero pecado, y fue puesto en el cuerpo de Jesús. Por eso decimos que no tenemos pecado. Por eso decimos que somos justos, santos y perfectos, ¿verdad? Claro que sí nos ven en el cuerpo, sí, mentimos. Sí, tenemos, de vez en cuando decimos malas palabras, nos enojamos. Algunos hermanos roban. Pero eso no es el pecado de muerte, ese es el pecado de no muerte, que eso se resuelve de otra manera, teniendo comunión unos con otros y confesando a un hermano mayor en secreto: mire, hermano, es que yo no dejo de robar. Entonces, cuando el hermano confiesa ese pecado, la luz entra y entonces el hermano ora por él para que ya a ese hermano se le vaya quitando esa mala costumbre de estar robando. Pero no pierde la salvación nunca, porque su Santo Espíritu está sellado con el Espíritu de Dios. Está sellado ya, y ya Satanás ya nunca más va a volver a tomar control sobre el espíritu y el alma de una persona que nace de nuevo. Por eso es que se confunden. Pero, hermano Alejandro, yo le recomiendo que a los amigos suyos más cercanos que confíen en usted, póngalos a escuchar este audio, ¿verdad? Y si por alguna razón ese pastor que está guiando ahí una iglesia, ahí en la cárcel, quisiera escuchar el audio, que lo escuche. Y si ese pastor quisiera preguntarme a mí por medio suyo, que me haga las preguntas y yo saco tiempo y le explico con audios a ese pastor por qué razón la salvación no se pierde. Pero tengo que empezar explicándole qué dice la Biblia sobre el pecado, qué es el pecado, ¿verdad? Termino con esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 15, 16, 17, el Señor Jesús dice: yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Entonces, Él dice: yo no he venido a condenar al mundo, es porque en el mundo hay un condenado, ya está condenado, Satanás está condenado. ¿Y para qué lo va a venir a condenar al mundo si ya está condenado? ¿Verdad? Yo he venido a salvar a los seres humanos de este condenado que ya está condenado. Entonces yo he venido a sacar los seres humanos que tiene este condenado en su mano, y yo vengo, los salvo, lo liberto de este condenado y le doy la libertad. Este condenado es el pecado, este condenado es Satanás. Satanás, siendo dueño del mundo, está condenado. Por eso dice el Señor Jesús: no he venido a condenar al mundo. Pues que ya está condenado. Ya está condenado. Esa es la condenación, que Satanás es dueño del mundo.
Pero dentro del mundo hay algunas personas que Él quiere salvar. Por eso dice, yo no he venido a condenar al mundo, es que ya está condenado. Vengo a salvar de los que tiene este condenado en su mano, vengo a libertarlos. Que es usted y que somos este diácono que habla y muchas personas nacidos de nuevo que les ha sido revelado el perdón del pecado. Y a muchos compañeros suyos ahí en la cárcel, si escuchan estos audios, si escuchan sus predicaciones, también ellos van a ser libres de este condenado. Por esa razón, hay que abrir la mente para escuchar la palabra de Dios con sustento bíblico, no como un tema apoyado en la obra y en la moral. Hermano, espero que estos 20 minutos yo los pueda enviar por WhatsApp para darle tranquilidad a su corazón. No se enfrente a ellos, no se enfrente a ellos. Simplemente sonría y entonces vamos a seguir orando para que muchos compañeros suyos puedan nacer de nuevo como dice la palabra de Dios. Puedan ser libres de este condenado, libres de este espíritu inmundo, libres de Satanás. Que ellos puedan entender cómo este Satanás, esta esencia de Satanás, es puesto en el cuerpo de Jesús. Eso es ser libre del pecado. Y una vez que somos libres de Satanás, el Santo Espíritu, el poder de Dios, es el que sella nuestro corazón, nuestro espíritu, para que nunca más este espíritu inmundo lo pueda tomar. Nunca más. Por eso, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. No puede ser un Dios tan débil. Eso es una persona que dice que la salvación se pierde, está hablando de que Dios no tiene poder contra el pecado. Y no es así, no es así. Bien, hermano, entonces, cualquier otra duda, cualquier otra cosa, me lo hace llegar y vamos a seguir. Y mañana yo te cuento otro poquito y vamos para adelante. No pelee con ellos, quédese calladito y nada más, sonría, participe con ellos. Mientras participa con ellos, ore para que las personas más amigos suyos puedan ustedes reunirse juntos y apoyarse y tener comunión juntos. Y yo voy a estar aquí ayudándole a usted por medio de audios para que ellos también escuchen un poquito acerca de la palabra, del el verdadero mensaje de la salvación que está escrito en la palabra. Que tenga buenas noches, hermano Alejandro.